presente aquí. Antes de nada quisiera presentarme y conocer un poquito acerca de vosotros. Este seminario pues van a ser un seminario corto de muchos días. Se va a dedicar mucho a lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento en el tema de las emociones. Es un tema un poco desde la administración, un poco desde la psicología, sobre la importancia de la analítica de los datos. ¿Qué tan importante es ese análisis de los datos hoy en día en las organizaciones? Y aunque como ingeniero, como la mayoría, tenéis toda la experticia en hacer el tratamiento de datos, muchas veces esa información no llega a las organizaciones o no llega de la forma adecuada de las organizaciones en la importancia que tiene en la toma de decisiones. Entonces vamos a ver varios métodos claves. El seminario va a ser muy sencillo, corto, digámoslo así, teniendo en cuenta que en el país vuestras vacaciones no queremos agobiar. Bueno, yo técnicamente soy colombiana, estoy en ingeniería electrónica, viví muchos años en Granada, menos hice mi doctorado aquí en la escuela, mi doctorado es en ingeniería de computadoras. En esa época estábamos, no sé si lo conocisteis, o ya se habrá jubilado el profesor Carlos García y su apellido era .net, que Sí. era muy gracioso porque cuando yo entré, dije, uy, sí. Entonces su apellido pensé que era un mute que tenía, de verdad. Y no era todo. Bueno, yo hice mi doctorado y terminé en la escuela en la Paracador. Durante mi carrera siempre trabajé con lo que es el análisis de datos, inicialmente en Colombia. Trabajé en el grupo de procesamiento digital de señales, con señales de voz de niños que nacían con labio paladar herido. En el eje cafetero, en Colombia, hay una región en la que muchos niños empezaron a nacer con esta deficiencia. Entonces luego los operaban y quedaban con difonías, o sea, hablando mal. Entonces tenía que hacer muchas rehabilitaciones y trasladarse del área rural cafetera en Colombia a donde estaba el experto en fonoaudiología muchas veces era complicado. Entonces empezamos a hacer tratamientos offline y mi parte era analizar la voz de estos niños y mirar dónde estaba el fallo, de qué frecuencia la resonancia sonaba mal y qué ejercicios necesitaban hacer para eso, pues para volver a tener una buena calidad de la voz. Era tratamiento digital de señales, en esa época biomédica. Cuando me empecé un máster en la Universidad Carlos Stegen en Madrid, empezamos a trabajar en tratamiento digital de señales, pero para objetivos militares, porque pues mi beca la pagaba. eh, ya está, no diré más. Entonces, cambié de tema, pero el procesamiento y lo que hacíamos a nivel de algoritmia era un poco similar. Y ya cuando hice mi doctorado acá, con la mesa sísmica, que no sé si vosotros conocéis, hace una mesa sísmica al lado de la industria de parajadores, que es la escuela de Caminos, en Colombia es ingeniería, sí, hay una mesa sísmica grandísima, antes tenía un solo, se reproducían terremotos en un solo hoy ya tiene como tres que se reproducen en varios. Y hacíamos tesis doctorales, en mi época estaba como director de la escuela, el profesor Amador Minabel, entonces se reproducían terremotos y las tesis que hacíamos eran sobre el hormigón armado, los disipadores de energía y los diferentes tipos de ladrillo, ¿cierto? Para determinar el daño que sufría el edificio después de aplicado un sismo. Como yo era la única ingeniera electrónica que había, era encargada de colocar los sensores, habían cargas, extensiómetros, una cantidad de sensores. También trabajamos procesamiento digital de señales y la idea era detectar el nivel de daño sufrido por el edificio, porque somos edificios a escala, dependiendo de las diversas magnitudes que se le aplicaban al sismo a ese edificio. También trabajamos procesamiento digital de señales, ¿cierto? Realmente todas han sido señales, sean biométricas, sean de corazón, sean de los objetivos militares o
de los sensores de vibraciones, que era con lo que trabajamos, lo dijiste, todos son señales. Vosotros intuyo que estaréis trabajando también con un tipo de data orientado a cierto sector. Y seguramente cada uno estará en. Cuando yo ingresé a la Universidad del Valle, ya como profesora pues, nombrada, el tema que empezamos a trabajar cambió totalmente, porque ya los datos que teníamos eran de empresas, ¿sí? Entonces, aquí empezamos a mirar la necesidad de vincular todo este tipo de procesamiento digital de señales a los datos que generan las empresas. ¿Y por qué es tan importante en una empresa ese procesamiento de señales? O ese procesamiento, esta analítica de datos. Ahora lo vamos. Bueno, antes de nada quisiera más o menos saber el nombre de vosotros para irme quedando y el tema de las que estáis haciendo, en qué año vais, ¿sí? Entonces empezamos por atrás. Yo soy Irene, Irene. sí, este es mi primer trabajo y esto me dedico a comunicar documentos a temas de sobre todo de madre y pero básicamente sobre todo para entrar con el necesito de conocimiento de ahora en concreto estoy con destilamiento de conocimiento y no sé si todo esto es familiar. Destilamiento de conocimiento. Sí. No. Como lo estamos haciendo es, tenemos un modelo de arte que tiene un conocimiento, ya está desarrollado con otro. Y nosotros lo que queremos es haciendo como pequeños o más concreto a un programa que queremos tratar, o simplemente de que sea muy pequeño para que sea más ejecutable en un canal en cuanto a Ya les. Entonces, trabajando directamente con el modelo, no importa el tipo de datos que es. en este caso concreto, lo que nosotros tenemos que sí, sé que se ve bien abordado, y todo eso. Ah, ok, muy bien, muchas gracias. Te conocí, creo que hace un año. Y después ya, sí. Puede ser, yo muy poquito, pero Bueno, falta canción. Pero seguimos porque. Bueno, yo soy Javier y ahora mismo trabajo como Illinois en el doctorado y también estoy enfocado a series temporales. Eh, Todavía no estoy, pero intentamos hacer arquitectura de transformer sencilla para enseñar a los series de la serie temporal. La empresa no estoy muy puesta, ¿de qué es? Bueno, yo sí sigo trabajando con un profesor, Pues, pero no. pero los datos son de sensores. Sí, son datos sensoriales, sobre todo lo que trabajo ahora con series, o sea, con el DNS, en series temporales transform. No es un datos de persona. Porque muchas veces los programas de la empresa no van orientados a intensidad. Okay. ¿Y tu tesis es orientada? A eso, una aplicación de denoising No. basada en el concepto de los órganos y luego quiero cambiar, bueno, Ah, ok, muy bien. yo soy Jorge, yo estoy haciendo máster ahora mismo y no tengo ni competencia, pero tengo mi campo de que es sobre explicabilidad de modelos transformers, concretamente de transformers que con láser estamos viendo cómo está haciendo el razonamiento interno mediante diversas significacionalidades y explicar todo lógico, con SAO, GAN, todo este tipo de cosillas. Jorge. Sí. Jorge, Irene y Bien. Jaca. Pues yo soy Álvaro, como Jorge, ahora estoy todavía haciendo trabajo de máster, el doctorado en profesional y bueno, igual, he cogido un modelo de transformer entrenado para poder aprender, que en mi caso, pues, estoy haciendo como un análisis de la forma de la desde mi punto de vista probabilístico y también una propuesta de informe. O sea, dos transformers y una propuesta de informe también para jugar. Mi línea de investigación para el doctorado sería más de informe, pero tampoco puedo competir mucho ahora mismo. Muy bien.
¿Estás en qué año? En el primer año, empezando tu máster. No, estoy terminando y empezaré. Sí, eso viene Muy bien. pues, bueno, el viajito, en mi segundo año de, no puedo decir, segundo año, y he cambiado de materia, y ahora estoy con, antes de estaba con mi todo, y en este caso en el programa que estoy ahora, se usa el análisis, pero no se aplica a los todo, se transforma en un porque se combinan con formación de altura, más de altura, ¿verdad? Tener otro tipo se transforman en datos tabulares, ahora no estoy aplicando el computador, estoy trabajando con teóricos para operar la pérdida de juego, de la juego y eso. O sea, que tienes es histórico, supongo. No, no son muchos. Me tomas con vuelo y entonces el dron lleva y aparte lleva un sensor que te va a dar una mapa de altura. Entonces, combinando estos factores de producción, tiene un montón de factores de inclinación, la sombra de la colina, de factor, y ahora te lo llevamos para un soldado. Porque ya tener más información, pues ya no es totalmente imágenes, bueno, de todo, ¿no? Y que también ya son como datos solares. Mm. Claro, cada uno de los features de esta imagen a los que responden, pero 20 variables, cada uno que dice, entonces de un imagen tiene un 20 millones de features. Entonces, vamos, es totalmente distinto y no lo conocía de esta manera. Es un reto. Sí, me imagino. Así que me recuerdo cuando yo regresé al postdoc en Colombia, entré a trabajar también en la Universidad Nacional, en el eje cafetero, y como sabéis, pues Colombia tiene una región cafetera muy amplia, y la región cafetera generalmente es montañosa. Entonces, en esa región cafetera se instalaron ciudades y tienen el problema de erosión. Entonces, cuando llueve mucho en Colombia, claro, hay un deslizamiento de tierra y vine a trabajar justo en ese tema. Por eso te preguntaba que si tienes un histórico, ¿no? Que generalmente o bueno, el fenómeno en Colombia es que cada 4 años viene ENSO, se llama el fenómeno del ENSO, del niño y la niña, ahí en el caso de donde se llueve más, que son las niñas, lloramos. Y la época de niños donde hay muchos. Entonces, se ve esa frecuencia, claro, hablando del clima, pues las frecuencias son muy largas, se mueven en el tiempo. Cuando llueve mucho hay bastante erosión. Y entonces, al tener datos históricos, se puede comparar y es más fácil pues, calcular o poder predecir cuándo va a haber bueno, una deslizamiento de tierra. Por eso te preguntaba que, claro, con el tiempo, si de pronto hay imágenes de, no sé, hace un año, para poder hacer la comparación de si ha habido La búsqueda manual, eh, bueno, muy bien, gracias. Muy buena la discusión, A la Santiago. que también además por parte. Mi tesis probablemente era sobre el de la misma inglés, pero el máster es un poco distinto porque he cambiado sobre la forma. Y bueno, ¿Sobre el qué, perdón? sobre informática gráfica. Y, o sea, renderizado y Ah, ok. pero que aunque no era completamente, y bueno, en mi tesis pues era existiendo Que estás empezando a tantear el terreno a ver por dónde tiras ahora en el doctorado, por dónde sale la beca. Sí, porque uno va en función de eso. Y cuando vosotros os graduéis y empecéis a trabajar, vais a tener que empezar a flexibilizar. No, no, es que yo trabajo sin los datos de... ¿Qué va? Dígamelo a mí que yo venía del área de ingeniería electrónica, luego cambié a sismos, luego en el postdoc trabajé con señales ambientales y ahora estoy en la empresa. O sea, y generalmente pues, lo que son las herramientas sirven para todo. Porque lo que estamos analizando son datos, ¿cierto? Son datos. Entonces, redes neuronales, algoritmos genéticos, lógica de punta, bueno, cada tengo mucha ahora con lo de la IA, pero lo que estamos analizando son datos. Sin embargo, cuando cambiamos de área, tenemos que empezar a ver esas especificidades de los datos. Por ejemplo, en los datos del clima, las frecuencias son muy largas.
¿cierto? En los datos de las señales de vibraciones en la alerta sísmica, las frecuencias eran altísimas, eran grandísimas, porque mirábamos cómo cambiaban los sensores a 6.000, 7.000, ¿sí? Bueno, ya con ese primera presentación, que se va a hacer un poquito la agenda. Vamos a hacer solamente 2 horitas aquí. Se trata de una primera hora con un poquito de teoría muy, a la que estáis acostumbrados, teoría muy laxa, muy relajante. Y luego vamos a hacer un taller, ¿vale? Y durante los 3 días vamos a hacer más o menos la misma dinámica, más o menos una orilla un poquito larga y luego un taller. Tiene que ver mucho con, supongo que ahorita que estáis generando las propuestas de investigación y todo eso, estáis también buscando todo el marco teórico, ¿cierto? Para lo que se refiere el tema que está abordando. Sobre ese marco teórico, habéis hecho análisis bibliométricos, de pronto. Los artículos que bajáis son de Scopus, de Web Science, ¿cierto? Tenéis acceso a las bases de datos. Bueno, entonces, la clase que viene vamos a ver algo de lo que es la bibliometría, que es muy importante para conocer sobre el tema que estoy tratando, cuál es o el autor principal, o cuáles son los autores principales, cuáles son las entidades financiadoras, qué país se investiga más con respecto al tema. Esto es evidente, saber quién está trabajando en lo que yo estoy haciendo. Vaya a ser que lo que yo quiera hacer ya esté hecho. Entonces, cuando termine la tesis, después de 4 o 5 años, seguimos books. Mira que tenemos tesis ya por allá en Malasia, en los chinos que están muy a la vanguardia hoy en día, o los indios, ¿cierto? Ya sacaron un tema muy similar, y entonces ahí tenemos problemas. Bueno, entonces, vamos a mirar de la sociedad de la información y la sociedad de hoy en día estamos viviendo lo que se llama la sociedad del conocimiento. ¿Y de dónde viene eso? ¿Por qué ese conocimiento es una estrategia en las empresas hoy en día? ¿Cómo se gestiona o se debería gestionar esa información, ese conocimiento en las empresas? Entonces, vamos a ver un poquito del poder en las diferentes áreas de la familia. Cuando bueno, si nosotros nos remontáramos, como nosotros éramos películas, ¿cierto? En esa época, siempre en la historia de la humanidad ha existido una lucha de poderes, ¿cierto? Nosotros queremos tener el poder, como seres humanos, lo que queremos es ser competitivos, desarrollarnos y tener el poder. Es decir, ese mismo ser competitivo hoy en día en las empresas es crucial, porque las permite seguir montados en la bicicleta. ¿Por qué digo montados en la bicicleta? Porque en las empresas y también en nuestra vida tenemos que pensar que nosotros tenemos que ir siempre como en el ritmo de una bicicleta, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos montados en la bicicleta y dejamos de pedalear? No, Cada vez te mueves más, te va claro. Sí, siempre sirve lo. ajá, y luego, si no pedaleas, Si no tiene velocidad suficiente, ya se te caes, ¿cierto? Y eso nos pasa a nosotros como usuarios. En la medida que nosotros dejamos de pedalear, nos caemos. Nos caemos en qué sentido, pues no nos podemos decir, ¿cierto? Y les pasa a las empresas. Entran en algo que se llama, ustedes lo habrán escuchado, ¿no? La zona de confort. ¿Sabes qué es la zona de confort? ¿Cuál es la zona de confort? ¿Cuál? En la realidad es bastante considerable y no puede cortar nada. Lo que se te da bien. Puede que no siempre lo que se te da bien, lo que conoces. Y puede que no se te dé bien, pero es lo que conoces. Y sigues haciéndolo porque es el área que conoces, ¿cierto? Entonces puede ser que nuestra zona de confort realmente no sea confort. Pero como es lo que conocemos, aunque estemos en un medio de incertidumbre, en un medio de violencia, seguimos con la rutina haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo.
Y Einstein decía que si en la vida tú haces lo mismo, el resultado será ¿cierto? Entonces necesitamos un cambio para encontrar diferentes soluciones, para diferentes respuestas. Las empresas nos pasan exactamente lo mismo. Cuando una empresa deja de pedalear la bicicleta, significa que entra en una zona de confort en la que sigue haciendo exactamente lo mismo y vendrán otras empresas que hoy en día la mayoría de ellas son tecnológicas y yo digo son como mosquitos. Las empresas tecnológicas son como mosquitos porque son chiquitos y vuelan muy rápido y se meten por cualquier hueco, ¿cierto? Y las empresas que son consolidadas generalmente son grandes dinosaurios. ¿Y qué pasa cuando los dinosaurios caminan lento y no caben por producir? Entonces, cuando una empresa se convierte en un dinosaurio, está condenada a la extinción. Entonces, tenemos que ser como mosquitos, ¿cierto? Muy veloces y muy flexibles para poder entrar por cualquier lado. ¿Por qué? Porque las empresas están sujetas al contexto, al entorno. Y hoy en día el entorno cambia rapidísimo. Nos pasó, por ejemplo, cuando estuvimos en pandemia. ¿Cuántas empresas españolas cerraron en pandemia? Y las que eran pequeñitas y las que eran grandísimas. Algunas quebraron. Y quebraron las que no pudieron transformarse. ¿Sí? Porque en la medida que se van haciendo muy grandes, la transformación se complejiza más. ¿Sí? Bueno, entonces, si hablamos de las diferentes eras de poder en la humanidad y nos vamos a la época arcaica, ¿quién tenía el poder en la época de las cavernas? Miren, el más fuerte. Entonces, el poder lo tenía el que tenía la fuerza. ¿Por qué? Porque obviamente era el que podía defender, ¿cierto? A bastantes bestias. Y el que podía tener, eh, digamos que la, la- el dominio sobre su manada, ¿cierto? Pues cuando el hombre dejó las cavernas, se volvió sedentario, empezó la era del cultivo de la tierra, cambiaron muchos tipos de poder. Y ahora el poder lo tenía. Vamos a la era agrícola. Entonces, ¿quién tiene el poder en la era agrícola? El que tiene más tierra, que ya vinieron el señor soldado. Entonces, quien tiene más tierra era el que tenía más poder, más riqueza. Pero aparte de la tierra, pues requería trabajar la tierra. Entonces necesitaba quien trabaje la tierra. Y aparte, pues necesitaba tener conocimientos sobre cómo labrar la tierra para hacerlo útil, ¿cierto? Entonces, esa fue la primera, la era agrícola. ¿Quién tiene el poder? Quien tenga más tierra. Hoy en día, quien tiene más tierra, bueno, quien tiene una abuela con finca de olivos. Bueno, pero entonces también se conservamos. Bueno, entonces, la era agrícola, la tierra y el trabajo son los ejes que más importan. Sí, y luego seguimos con la era industrial. Claro, ya vinieron, ya no importaba quién más tierra tenía, no importaban tanto los países porque vinieron los señores burgueses que comerciaban, entonces un burgués podía llegar a tener más dinero, ¿cierto? Aunque no tuviera tanta tierra. Pero luego, ¿qué se empezó? Se empezó a cultivar el campo. Y la gente se trasladó a las ciudades y en las ciudades empezaron a crear las industrias. Y en las industrias, de viene la era industrial, el que tiene más, ¿quién tiene poder? ¿Cierto? Porque con dinero puedo comprar la tierra, puedo comprar las máquinas, labrar más y entonces ganar más dinero. Entonces, en la época industrial, el poder lo tiene el capital. ¿Sí? El capital. Y nos encontramos hoy en día con la era del conocimiento. ¿Ustedes han escuchado eso de que el conocimiento es poder? ¿La información es poder? ¿Ustedes creen que la información es poder? ¿O él tiene más poder el que tiene el conocimiento?
¿Cuál es la diferencia entre tener conocimiento y tener información? Quien tenga información tiene conocimiento, tiene el potencial de tener conocimiento. Hoy en día hay muchísima información en Internet, ¿cierto? Y bases de datos también encontramos en Internet. Y todos los trabajos, artículos, etcétera, de todos los especialistas en sus áreas, ese conocimiento, esa información está en Internet. ¿Cuándo llega a ser valiosa? Cuando esa información está en tu cabeza, ¿cierto? Entonces, tú ya tienes ese conocimiento. Entonces, hoy en día nos encontramos en esa era del conocimiento. Pasamos de la era de la información, donde lo importante para las empresas era tener la información, tener las bases de datos, controlar la información. Y nos dimos cuenta que, bueno, no es tanto tener la información, porque si tienes los datos, pero si no sabes qué hacer con ellos, no sirve de nada, ¿cierto? Entonces entramos en la era de los. Y aquí el señor North, en 2001, nos hace esta escalerita, y esta es la escalera del conocimiento. Entonces, como ven, en la parte de abajo tenemos los datos. O sea, la base siempre van a ser los datos. Pero los datos tienen que tener cierto contexto. Ustedes que trabajan con datos y modelos chicos, ¿qué pasa cuando construimos un modelo y resulta que los datos no estaban calibrados, no estaban verificados, o cuando les pasan en espacios de datos así sin filtrar? ¿Se va a entrar? Vas a entrar, se va a pegar, se filtra así. Entonces, la información va a basarse directamente en la calidad que tenemos de los datos. Y muy seguramente ustedes han escuchado, pues, y han tenido conferencias sobre el Big Data, ¿cierto? Entonces, sobre o Big Data. Esta información, que es información más digamos, más grandísima de información, si no está, ¿qué características tiene el Big Data? Ustedes saben. Más bien. ¿Qué características tiene el Big Data? ¿Cómo? Vacío. Datos vacíos. Necesidad de máquinas también que sean capaces de encontrar. De procesar. Pero ¿qué características tienen los datos para poder decir que son datos Big Data? Aparte de que sean grandes. Heterogéneos. Son 5 V's, ¿cierto? La variedad, la veracidad. Ahí está el enfoque de la veracidad, es la calidad. ¿De dónde vienen esos datos y si en realidad sirven? ¿Cierto? ¿A ustedes no les ha pasado que van a un centro comercial y le dicen, ¿quieren hacerse y tener la tarjeta de crédito para no sé qué? Y te la ofrecen en el centro comercial. Y la información que el comercial toma de ustedes es verídica, no es verídica, la analizan, la pasan por se llama el tarjeta. Dejas de pagar y estás recortado por en los centros comerciales no lo hacen, al menos en Bolivia. Entonces, ¿qué pasa? Y pasó en España, si ustedes se recordarán, en la época del 2008, yo me acuerdo muy bien porque yo estaba haciendo el doctorado en esa época. ¿Por qué surgió la crisis financiera del 2008? La inflación eran implementados porque les daban plata al mantel que venía y ponía su servicio y lo sé yo que tenía un vecino que era un negrito que compró un piso, decíamos, pero ¿cómo prestó? Si es que no tiene trabajo fijo, o sea, ¿cómo hipoteca los? ¿De dónde sacaron los datos para saber si esa persona podía o no podía pagar ese hipoteca? Y así un montón de cosas en Estados Unidos, ¿cierto? Y que luego Estados Unidos y que luego bancos de Estados Unidos y que luego bancos de España. Entonces, importantísimo la veracidad, volumen, veracidad, variedad, vericidad de los datos. Una última, yo creo que la más importante, el valor. ¿A qué se refiere con el valor? Si nos vamos a términos de las organizaciones, el valor es la monetización de los datos. ¿Sí? O sea, un ejemplo muy típico de esto es lo que hizo Amazon. ¿Cómo empezó Amazon?
¿Qué vendían en sus libros? Y ese negocio sí era tan rentable como para convertirse en señor Huesos vendiendo libros. No. ¿Qué hizo? ¿Cómo se transformó? Tranquila, compositor. ¿Cómo alquilando? Los servidores. Los servidores antes de eso. Se dio cuenta a través de los datos, a través de la información, que el negocio no era vender libros. El negocio era cómo vendía los libros. Porque los vendía a través de Internet. Y en ese momento, para ese entonces, a nadie se le había ocurrido vender por Internet. Vender cosas por Internet. Y así como vendía libros, digo, pues también vendamos precios y otra cosa. Y entonces, o sea, realmente no era el producto que eran los chicos, sino el servicio. Entonces cambiamos producto a servicio. ¿Sí? Y esa es la monetización de los datos, tener la información de la empresa para identificar dónde está el valor. Eso se llama la metamorfosis de la empresa. Entonces, una empresa hace metamorfosis cuando hace monetización de la información para identificar dónde está el rendimiento. ¿Sí? ¿Dónde vale? Entonces, esa información, cuando seguimos la siguiente escalerita, tenemos los datos, tenemos la información, y la información no es más que coger los datos, clasificarlos, graficarlos y sacar qué es lo que nos interesa de allí, ¿cierto? Informes, noticias nuevas, algo que no sabía. Pero esa información es conocimiento. No, ya hemos dicho que la información no es un límite, pero sí da el potencial de tener el conocimiento. Ahora, si ustedes ven en la escalera, después del conocimiento, arriba, según el señor Novo, tenemos la sabiduría y la inteligencia. ¿Sí? ¿Qué es para ustedes la inteligencia? Voy a hacer una pregunta más corta. Jorge, ejemplo, ¿conoces a alguien inteligente? Sí, yo. ¿Yo? ¿Cómo que no? Ah, sí, sí. 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 ¿Por qué es inteligente esa persona en la que estás pensando que dices que es inteligente? ¿Qué características lo definen? Pues la posición de conocimiento. ¿Qué ha hecho en su vida para que tú pienses que es inteligente? Pues he sido capaz de entender conceptos que en principio no son muy digeribles. O sea, adquiere la información, la razón, y puede con eso tener un potencial de acelerar, ¿cierto? Sí. ¿Y qué ha hecho? Pues aprender un poco. Ah, qué bueno. Ok. ¿Alguien más que me quiera definir la inteligencia? Bueno, entonces definimos, en el caso de Jorge, que la inteligencia puede ser el poder tener información, poder tener conocimiento para hacer algo, que ya veremos qué hace, ¿cierto? ¿Qué más puede ser la inteligencia? Irene. Para mí es más tener información, o sea, como tienes información, saber cómo utilizar esa información para hacer. Pero tiene una base, y por esa base saber aprender. Tienes una base de, digamos, información procesada, que tienes el conocimiento para poder llegar a sí, ¿cierto? Ok. Entonces, si ustedes miran allí, después del conocimiento, la sabiduría e inteligencia implica tener un potencial de acción. Es decir, tengo todo el conocimiento que me permite llegar a hacer algo, tengo el potencial de hacerlo, pero muchas veces eso se queda allí. ¿Sí? Es lo que muchas veces pasa en las empresas. Tienen los datos, tienen el conocimiento, los procesaron, saben cómo utilizarlo, pero se queda hasta allí el potencial de acción. ¿Por qué? Muchas veces porque se requiere inversión. ¿Sí? Se requiere plata para poder hacer lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Otras veces es porque yo soy el informático, yo soy la ingeniera en la organización, pero las directivas que están arriba
pueden ser los hijos de él, es una empresa familiar, pues no les interesa lo que ellos están. Entonces el potencial de acción se queda ahí. Y no, por eso, miren, dice potencial de acción. Si lo utilizas y hay voluntad y eso se convierte en acción y esa acción es adecuada, entonces es donde se genera la competencia y si esa competencia es única y mejor que las demás, entonces se llega a la competitividad. Pero lo importante de tener el conocimiento es poder ser competitivo, pero esa competencia solamente se logrará cuando ejercemos eso, la voluntad y la acción, llevar las cosas a la acción. Porque de qué me sirve saber, por ejemplo, cuando trabajábamos con terremotos, tengo la información, tengo los datos, los procesé, el edificio se va a caer. Y tengo la información de que el edificio se va a caer. Tengo la información y tengo el conocimiento. Es más, puedo decir que le faltan tantas horas, días, minutos exactos para que se derrumbe. Si no hago nada, esa información y conocimiento que yo tenía no sirve. ¿Sí? No se puede monetizar. Entonces se queda ahí en potencial de acción. Y esa es la gestión estratégica del conocimiento. Entonces, un señor que se llamaba Peter Drucker, cuando ustedes empiecen su vida en la empresa, se olvide de llegar a las empresas, este señor es el considerado el padre del management moderno. ¿Sí? El management moderno es la gestión en las empresas modernas. ¿Por qué este señor llegó a decir que la mejor forma de predecir el futuro es crear? ¿Sí? Crear. Él es el padre del management, numerosos libros, selección de la gestión del conocimiento y la responsabilidad social, transformar la administración de las empresas en el siglo XX. Entonces, ¿qué pasó con este señor? Era austriaco, ¿sí? Y nació por allá en 1909. O sea, cuando yo tenía 20 años, ¿qué le tocó vivir? ¿Cómo? No. Con 6 años, o sea, con 5 años, La primera. la primera. Y luego, La segunda. la segunda. Y era claro que aparte de ya estaba. ¿Cierto? ¿Qué le pasa? Por eso dice por ahí que las financias Austria, Inglaterra y luego Estados Unidos. Este señor vivió las dos guerras mundiales, una en la niñez y otra cuando ya pues, era adulto. Y luego vivió la Guerra Fría. ¿Por qué se decía que la guerra es fría? Cuando pasa, paso a paso, va a pasar. Así como estoy con el Ah, o una guerra indirecta, o sea, no era caliente porque no había territorio donde se estuviera peleando. No había dos palos. Sí, no, pero menos. Pero no es territorios. Entonces se peleaban. ¿Y por qué se peleaban Estados Unidos y la Unión Soviética? ¿Y por qué fue después la primera? ¿Qué pasa en la primera? Un poco de... Sí. Se repartieron en un sector. Alemania quedó muy devastada, y desde Hitler dijo, bueno, a mí me vamos para la primera, no sé a ver qué tal. Y en esta segunda participaron los aliados, Inglaterra, Estados Unidos, y la Unión Soviética, y se dieron cuenta, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, que los dos eran muy poderosos. Estamos hablando de poderes, ¿cierto? Porque todo en este mundo es mucho de poder. Y hoy ustedes son testigos, estamos viviendo guerras y es por lucha de poder. Poder. Siempre es por poder. Pero ¿qué pasa cuando hay dos capitanes en el mismo barco? No puede. ¿Cierto? No puede haber dos capitanes en el mismo barco. Estados Unidos era potencia militar, no soviética,
potencia porque las demás candidatas se dieron cuenta que los dos tenían poder. Ahora, ¿quién es mejor? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos? Sabemos quién es entonces el mejor. ¿Cómo se enfrentaron? ¿Qué querían? ¿Cuál era el objetivo? El espacio, ¿cierto? ¿Quién? Ah, exacto. La labor. Entonces, ustedes son los primeros que tienen que empezar en el igual cuando van a una boda, se llama marketing en las empresas. De los Estados Unidos tienen esa parte. Si ustedes se dan cuenta, todas las películas que hay en Estados Unidos, sale la mujer, ¿cierto? El mar. Aunque se puede decir que bueno, ¿sí? Pero la es está la entonces, la lucha entre ellos será por eso, saber quién era el poder. Este señor vivió esa guerra fría, el conflicto en Vietnam y las dictaduras militares en Latinoamérica. ¿Sí? En esa época, obviamente, toda Sudamérica, Colombia, ahí está, Argentina, Chile, todos estos países vivieron, en esa época no apenas. Mis abuelos, mis antecesores, en esas dictaduras militares. ¿Sí? ¿Para qué? Porque querían Estados Unidos mantener el control, significaba poner como presidente que tuviera el poder de esos países a un poco grande. ¿Sí? Pero entonces se empezaron a vivir una serie de debates al interior de la población empezó a informarse y que la población, que la comunidad esté informada, es un peligro. ¿Por qué? Porque ¿sí? Entonces, cuando tú tienes, ustedes se acuerdan de algo que se llamó la primavera. De la primavera. ¿Qué era la primavera? Pero una revolución de ansiedad, ¿no? Porque la gente no quería estar ofendida en la literatura argentina, ¿sabes? Que no quería ser ese tema religioso de religioso. Los regímenes que te imponen, dicen que lo que tienes que hacer, cómo tienes que decirte, qué tienes que hacer. Primavera porque fueron los sueños. ¿Sí? Hubo caídas de regímenes, pero bueno, a la larga, sí creo que está progreso todavía. ¿Qué llevó a la primavera? Un desarrollo tecnológico. ¿Cuál? Redes. 2.0. Porque la web 1.0 era de las empresas, unidireccional. Yo veo lo que la empresa quiere que yo vea. La empresa lo que necesita solamente es la internet de las empresas. Luego viene el 2.0, que es la web social. Yo puedo comunicar. Entonces, como yo puedo comunicar, el tiempo real. Entonces, ¿qué pasa? Estoy compartiendo información y los jóvenes se empezaron a unir a través de las redes sociales. ¿Sí? Y eso empezó a hacer un cambio, un marcha de pescas masivas de jóvenes. Bueno, entonces, en esa época empezó el inicio de estos procesos de desarrollo social donde la sociedad empezó a informarse y a reclamar derechos. ¿Sí? Y en estos derechos, las tecnologías juegan un factor fundamental. Las tecnologías son las que han causado revoluciones sociales. Esas tecnologías que causan revoluciones sociales se les denomina tecnologías disruptivas. Es lo que está pasando. Una tecnología disruptiva.
porque cambia tu forma de ser. Una de las tecnologías de incentivos más importantes fue la porque la grava A la, a la barriga. a la A la bebé. Ahora, si le pones una lavadora de mujeres, ¿qué pasa? Que puede trabajar. Y tienen eso. Y una mujer con tiempo libre. Peligroso. Con tiempo libre. Le da por pensar. Entonces, la lámpara fue la tecnología emergente que causó que las mujeres pudiéramos votar. Y el poder votar significa poder influir en la toma de decisiones. No que la mujer sí, pero muchas, pero fue la revolución, la tecnología emergente que causó que las mujeres que tuvieran dinero para comprar una lavadora pudieran tener tiempo libre, en ese tiempo libre, reunirse con más mujeres que también tenían tiempo libre, dinero, y empezar. Y usted ponga 5 mujeres ahí tomando el café, siendo las esposas de hombres. Es peligroso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay información, existe un debate, y empezó el debate del papel de los trabajadores. En la revolución industrial, en la industria, a los trabajadores se les considera máquina. O sea, usted está aquí, usted está trabajador, y trabaja sin dar su labor. Entonces, empezó la lucha por la igualdad, la democracia y la justicia en esa época. ¿Por qué? Porque cuando ves a tu alrededor que las dictaduras, quieres estar libre, quieres que no te impriman las empresas, tienes información, entonces empiezas a luchar por lo que quieres que consideras justo. Entonces, en este contexto, empieza a generarse, en las décadas de los 90, la era del conocimiento. ¿Sí? En 1960 más o menos el boom era la sociedad de la información. Queremos que la sociedad esté informada. Pero entonces cuando la sociedad esté informada, empieza a procesar esa información y generar conocimiento. Entonces empezamos la generación por la era del conocimiento. El conocimiento se define como una serie de afirmaciones organizadas, hechos e ideas que presentan un juicio razonado. Y si hablamos de juicio, estamos hablando de el lado izquierdo del cerebro, que funciona la razón, ¿sí? O un resultado experimental que se transmite a los demás mediante el medio de comunicación en alguna forma sistémica. Cosas importantes allí, se transmite. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo tengo conocimiento, pues se decía, si tú tienes información, tienes poder. Luego, si tú tienes conocimiento, tienes poder. Ahí si yo tengo conocimiento, tienes poder. Pero nos dimos cuenta que no hay que tú tuvieras conocimiento, porque el tener conocimiento te da potencial de acción. Pero si no hay acción, ahí se queda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante cuando en una organización existe conocimiento? Transmitir. Y transmitir el conocimiento es una cosa jodida en una organización. ¿Por qué? Porque si la persona que tiene ese conocimiento lleva 20 años, supongamos el señor que ustedes habrán escuchado el chiste este de que se dañó una máquina y entonces llaman al señor que arregla las máquinas y va el señor y entonces empieza a detectar con el martillo, con el micrófono, dónde suena mal la máquina y dice, ya sé. Y resulta que sabe dónde está el fallo, coloca el tornillo. Dice, ahora sí pagan. Son 5.000 euros. 10.000. ¿Cómo te voy a pagar por eso? Por un tornillo. No es el tornillo, es saber dónde conectar el tornillo. Ese es el conocimiento. Esa persona
que llegó a ese conocimiento después de 20 años de estar arreglando máquinas, ¿cómo le decimos que transmita su conocimiento? Ah, es muy difícil. ¿Por qué? Porque es que mi conocimiento es el que me mantiene aquí. Mi conocimiento es poder. Entonces, que yo lo transmita, ¿qué significa? Que lo puedo perder. Entonces, llegamos a ese punto en las organizaciones. Y resulta que este señor, Peter Drucker, fue el que se dio cuenta de que, no mentí, que usted tenga una persona que tenga el conocimiento no le va a dar ventaja competitiva a la organización. Porque si esa persona se va a dar vacaciones, se jubila, se muere, sea, todo ese capital intelectual que tiene se pierde y no queda en la organización. Entonces, allí es cuando se empezó a hablar de cómo gestionar el conocimiento en la organización. Por ejemplo, el grupo de investigación en el que vosotros estáis, cuando vosotros terminéis la tesis doctoral y os vayáis, y yo qué sé, por ejemplo, Irene era la que más sabía sobre los modelos, ¿cómo es que eso, destilación de conocimiento. Era la que sabía y se fue. Y resulta que el grupo de investigación salió un proyecto por allá con la Unión Europea que vale muchísimo dinero y es sobre este, pero ella ya no sabe. ¿Cómo puede el grupo de investigación, una vez que ustedes terminen sus tesis y se vayan, hacer que ese conocimiento no se pierda, que quede dentro del grupo de investigación? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace transmisión de conocimiento? Las delegaciones. Eso es transformar el conocimiento tácito en escrito. Transmitir. Entonces, ¿qué pasa? Que en las organizaciones empezaron a tener ideas cómo transmitir ese conocimiento y luego vino un pensador que se llamaba Nonaka y Takeuchi que dijeron, es que justo hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento explícito, que es el que está en los libros, que es el que está en los artículos, que está en los proyectos, etcétera, etcétera. Y el conocimiento tácito, que es el conocimiento que nosotros adquirimos cuando estamos trabajando, cuando estamos desarrollando el algoritmo, que nos dimos cuenta que había que tomar eso, que nos dimos cuenta que la data no servía, que había que limpiarla, que nos dimos cuenta que esto de un artículo lo puedo combinar con esto de otro artículo. Estamos generando conocimiento a través de nuestra experiencia. ¿Sí? Ese conocimiento tácito es el que más valor tiene y es el más difícil de transmitir porque se logra a través de la experiencia. ¿Sí? Es como, por ejemplo, yo qué sé, de pronto ustedes tienen una abuela que sabe hacer tortillas, o, bueno, la tortilla especial, un plato típico, croquetas, las croquetas de la tía o de la abuela, que están estupendísimas, solamente a ella, y es un sabor, mejor dicho. ¿Cómo hacemos para que esas croquetas que ella hace con ese sabor delicioso no se pierdan cuando ella se muere? El conocimiento que ella tiene al hacerlo, solamente lo va a explicar cocinándolos, con algún plato y diciéndole cómo se hace. ¿Sí? Pero hay formas de explicitar el conocimiento. Podemos hacer recetas online, ¿cierto? Hacer videos de YouTube para que eso no se pierda. Entonces, ¿cómo hacen las empresas para que ese conocimiento no se pierda? Bueno, entonces, habíamos hablado del conocimiento y ahora estamos en la etapa de la inteligencia. ¿Sí? Y habíamos definido para ustedes qué significaban las personas inteligentes. En una organización también se habla sobre lo que se llama inteligencia organizacional, ¿sí? La IO, inteligencia organizacional. Es la capacidad de una empresa para aprovechar sus datos y sus conocimientos. Miren que ya hablamos, una cosa son datos y otra cosa son conocimientos. El conocimiento ya es la experticia de los colaboradores de la organización para tomar las decisiones más efectivas. Entonces, allí ya está el potencial de acción. El potencial de acción está en la toma de decisiones. Entonces, aquí, Jorge, cuando esa persona inteligente que tú dices es muy inteligente, tome decisiones.
O sea, ponga ese conocimiento en tome decisiones frente a un problema y esa decisión sea acertada y de pronto rentable, no sé. Es cuando podemos decir que esa persona es inteligente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la inteligencia está en la toma de decisiones. Ante un problema que hay, si tengo conocimiento, ¿cómo actúo? ¿Sí? ¿Cómo se actúa? Y eso en las empresas hoy en día es muy importante y por eso, aparte de los conocimientos que ustedes traen, que son conocimientos explícitos, su formación, su máster, su pregrado, su doctorado, etcétera, son conocimientos que un cartoncito va a decir de ustedes, doctor, ¿cierto? Aparte de eso, en las empresas también se tiene en cuenta la inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Por qué es importante la inteligencia emocional? ¿Qué es la inteligencia emocional? Exactamente, el clima, organización. ¿De qué me sirve contratar a una persona que es muy buena en usuario, excelente en procesamiento de datos, en realizar modelos, si no se comunica, si no habla, si cuando le preguntas algo te contesta como con una miel en la mano, si cuando se necesita tomar decisiones se pone nervioso y grita o sale corriendo, no se controla, no sirve. ¿Sí? Entonces aquí la importancia de los el explícito, el que se genera, ¿sí? En los artículos, en las publicaciones, y el conocimiento y la inteligencia emocional, el conocimiento tácito, que nosotros desde nuestra experiencia hemos reflexionado, es un proceso introspectivo que nos permite generar conocimiento. Es lo que le pasó al señor Duque. ¿Qué tipo de conocimiento tácito tenía este señor para escribir todo lo que había escrito? Pues claro, él vivió la Primera Guerra Mundial en sus niñez, vivió la Segunda Guerra Mundial, a saber cómo le tocaría a su familia, si algunos de sus familiares fueron a los campos de concentración, ¿cierto? Luego vio cómo se manejaban las empresas en Viena, en Alemania, en Inglaterra, porque se trabajó en el ámbito, era abogado, y siempre trabajó en el ámbito de las empresas, ¿sí? Y luego en Estados Unidos, y claro, a través de su experiencia, fue que dijo, un momentico, es que las colaboradores en una empresa son trabajadores del conocimiento, y ese conocimiento que ellos van adquiriendo en su empresa a lo largo de toda su trayectoria es lo más importante. Entonces, bueno, aquí hay otras pensadores pues, que empezaron a hablar sobre el conocimiento. Entonces, si ven, por ahí en los 90 se decía que era verdades, creencias, juicios, expectativas. En el 92 ya se hablaba sobre el razonamiento de la información y los datos. Pero ya en el 93 empezamos a hablar de, bueno, pero eso que usted sabe hacer está muy bonito, pero ¿cómo lo aplica a solucionar problemas reales? ¿Sí? Por eso es muy importante que yo les decía a ustedes aplicado aquí. Porque realmente cuando ustedes salgan, se van a encontrar que, listo, tengo mi método, tengo mi algoritmo, tengo mi modelo, pero la empresa le va a pedir solucionar problemas reales. ¿Sí? Bueno, y eso que usted sabe hacer, como que sí. Entonces ahí es cuando uno tiene qué datos tenemos, cómo podemos hacer metamorfosis organizacional, cómo estos datos se pueden consolidar y dónde le vemos el valor para generar valor, para solucionar problemas, para innovar, ¿cierto? Y más importante, pues, para información organizada para la toma de decisiones. Bueno, entonces aquí hablamos que decíamos, la información está el poder y resulta que no era la información, ni también es el conocimiento, ni tampoco es el conocimiento, sino en qué hacemos con ello. Yo no sé si dándole clic, esto se abre solito. Sí. Una buena pregunta. Sí. Dale, a ver, sí. ¿Le pongo volumen? Sí. Y no tengo más.
Entonces, previamente ya sabemos distinguir entre qué son los datos, qué es la información, qué es conocimiento y qué es la inteligencia o sabiduría en el ámbito organizacional. Ok, entonces hoy en día nos encontramos en este panorama donde compartir el conocimiento realmente es lo que nos da poder. ¿Sí? Entonces no sirve de nada en una organización, en un grupo de investigación, en una sociedad, que el conocimiento lo tengas tú. ¿Sí? Esa sociedad, esa organización, ese grupo va a crecer mucho más cuando el conocimiento se comparte. Bueno, aquí hay varias características de lo que tienen que tener los datos para poder convertirse en información o noticias, y esas noticias en conocimiento, y los conocimiento en sabiduría. Aspectos cualitativos y cuantitativos, entonces ya identifican cualitativos, un dato numérico, ¿cierto? Que nos permiten identificar costo y velocidad, en tu caso, supongo que colores de píxel, ¿cierto? No, Profundidad, profundidad. altura, etcétera. Sí, cada uno, las variables que tienen de los datos, pues son variables cuantitativas. Sin embargo, para que ese procesamiento que uno está haciendo con los modelos realmente genere información, necesitamos variables cualitativas. Porque de pronto, cuando ya sale el modelo y nos salen los resultados, si no podemos interpretar esos resultados o saber si en realidad si se corresponden con el fenómeno que estoy estudiando, pues no van a ser. Entonces también necesitamos información cualitativa, ¿cierto? El valor añadido de los datos es que estén conceptualizados, categorizados, corregidos, condensados para poder generar esa información. Y esa información, si está comparada, si se tienen en cuenta las consecuencias, las conexiones, etcétera, nos puede generar conocimiento. Recuerden en el conocimiento que tenemos dos tipos de conocimiento, que era el explícito y el tácito. Muy bien, el tácito es el de la experiencia, el que si vas a coger una hoja y le estés viendo y metes la mano, pues te quemas, la siguiente vez, si vuelves a hacer lo mismo. O no, porque hay. Y entonces hablamos de otro concepto a nivel organizacional que se le llama el aprendizaje organizacional. Y el aprendizaje organizacional viene del aprendizaje humano. ¿Cuándo aprendemos? Cuando cometemos. Si la segunda vez metemos otra vez en la bolsa, ayer bien nos vamos a quemar. Entonces, si no aprendemos, la tercera vez nos va a pasar lo mismo. Y vamos a seguir cometiendo errores. Entonces, ahí está. Cuando hay aprendizaje, significa que después de que te pasó una vez, no te vuelvas. O bueno, te pase la segunda vez. Pero si te pasa una tercera vez, es que no aprendes. ¿Sí? Y nos pasa a todos, en la vida personal, profesional, etc. Usted está con una pareja y resulta que hubo algo que falló y no hubo aprendizaje. Y viene con otra pareja y se cometió el mismo error, no hay aprendizaje. Vamos con la tercera, hay algo que está fallando. O a nivel personal, o en los exámenes, ¿cierto? Cometemos un error, pues siempre los humanos aprendemos de los errores, ¿sí? De los errores. ¿Por qué? Porque es lo que más nos duele. Entonces, y a las empresas les pasa absolutamente lo mismo, ¿sí? Los mayores aprendizajes de las empresas vienen de los errores. Por allá hay el caso de una empresa que contrató a una persona, esa persona tuvo un error grandísimo y la empresa perdió millones. ¿Qué pasó? Vino el gerente y le dijo, cometiste un error, el modelo que hiciste no funcionó. Pagó el despido. ¿Qué le pasó a esa persona? ¿O qué le pasaría a esa persona si en esa empresa se maneja el aprendizaje organizacional? ¿Qué le pasaría a ese trabajador? Lo mismo. Si en la empresa aplican el aprendizaje organizacional, porque sabe que esa persona con lo que pasó no va a volver a tener el error.
Ahora, si echamos a esa persona que era el culpable y otro contable, sin expertise, sin saber lo que pasó, es mucho más probable que ese error se pueda volver a cometer en la organización. Entonces, para la organización, lo más importante es no volver a cometer los errores. Y si a una persona ya le pasó, es muy probable que no le vuelva más. ¿Sí? Entonces, cuando hay aprendizaje organizacional, no se identifican, se buscan culpables para echarles la culpa y echarlos, sino que se identifica cuál fue el problema para que no vuelva a repetirse. Entonces, a eso llamamos aprendizaje organizacional. Bueno, ya vamos terminando, ¿eh? No se preocupen que ya vamos a hacer una parte aquí más práctica. Entonces, en la base siempre van a estar los datos, ¿sí? Pero ¿qué pasa en las organizaciones? A nivel de evolución tecnológica, los datos en las organizaciones generalmente se almacenan en bases de datos, ¿sí? Las bases de datos en las organizaciones existen desde los años 40. Entonces, si una organización actualmente almacena sus datos en bases de datos, felicidades, estamos en años 40. Pero resulta que con tener los datos almacenados en bases de datos, pues no tenemos nada. Necesitamos que esos datos se conviertan en información, en noticias, ¿cierto? En información que nos permita poder llegar al conocimiento y tomar decisiones. Entonces, a nivel de evolución tecnológica, se crearon los sistemas de información que nos permiten almacenar o tener las bases de datos y poder revisar, sacar informes, gráficas, estadísticas, etcétera, de forma amplia, ¿sí? Si una organización en la que ustedes vienen a trabajar tiene bases de datos y tiene sistemas de información, felicidades, que están trabajando en una empresa de los años 60, ¿sí? Entonces, avanzamos. Es que es importante que nos fijen. Entonces, listo, tenemos esos datos, esa información. ¿Qué tipo de información se maneja en los sistemas de información? Información tipo explícita, ¿sí? Informes, vídeos, conferencias, artículos, etcétera. Toda esa información es explícita. Pero si en una empresa no se hace gestión de conocimiento de los miembros de la organización, nos quedamos en los años 60. ¿Sí? Hoy en día las empresas hacen gestión del conocimiento de sus empleados para que ese conocimiento que van generando con los años no se pierda. Entonces, estamos hablando de empresas de los años 90. ¿Sí? Y hoy en día tenemos más allá. Las empresas hoy en día requieren analítica de datos, modelos matemáticos, el Big Data, estadísticos, bueno, Machine Learning, simulación, pronóstico, segmentación, para saber cómo se están moviendo los mercados, no cómo se están moviendo, sino cómo se van a mover en el futuro, porque el contexto está continuamente cambiando. Entonces necesitamos estar haciendo pronósticos muy cercanos cada vez, para saber qué decisiones son mejores para tomar, ¿sí? Si una empresa hubiera pronosticado con información médica que iba a venir el COVID y que íbamos a estar 2 años encerrados en nuestras casas, y si hubiera preparado para eso, ¿cierto? Hubiera tomado decisiones para eso, muchas empresas no hubieran cerrado. O la empresa no hubiera cerrado. ¿A quién se le ocurriría? ¿Sí? Entonces, hoy en día es muy importante estar siempre, las organizaciones, atentas a lo que está sucediendo en su contexto cercano, ¿sí? Entonces, las organizaciones están pendientes de qué decisión toma Trump, porque hoy en día, eso, ante incertidumbre, ¿cómo lo manejas? ¿Sí? Depende de cómo se levante, no sé, o sube las tasas o baja las tasas, o no le da o cierra fronteras, o manda a los inmigrantes a otro guante, yo qué sé. De los cocodrilos. ¿Y qué pasa? Que nosotros como sociedad, por eso yo digo a veces cada país tiene el presente que merece, porque lo ponemos nosotros ahí. Por eso es tan importante las elecciones, porque realmente cuando nosotros votamos, estamos decidiendo quién va a ser el tomador de las decisiones. En una empresa el tomador de decisiones es diferente. En su casa, ¿quién es el tomador de decisiones? Mamá. ¿Ustedes quieren que ese tomador de decisiones sea una persona informada?
sea una persona que tiene conocimiento, sea una persona que tiene inteligencia emocional, que no toma decisiones por la emoción, sino con datos. Porque muchas decisiones vitales en nuestra vida las tomamos es por emociones. ¿Sí? Pero resulta que las emociones son temporales. Puede usted siente algo y a los 10 minutos alguien le sonrió, la niña más linda, ya le sonrió, ya su emoción cambió y hubiera tomado otra decisión. ¿Cierto? Que las emociones cambian constantemente. Entonces, las empresas no pueden tomar decisiones con emoción. Y los países tampoco. En Colombia tenemos un presidente que es súper emocionado. Entonces se levantó y ya tomó decisión y la toma por Twitter. Pero, y son decisiones que afectan a muchas personas. Entonces uno quiere que su empresa, el tomador de decisiones, sea una persona que controle las emociones, que sea una persona informada y que tenga conocimiento. ¿Sí? Y también queremos que en nuestros países o en nuestras provincias, pues los tomadores de decisiones son personas que sean informadas, que tengan conocimiento y que tengan experiencia. ¿Por qué? Porque ahí está la inteligencia, es la toma de decisiones. ¿Sí? Si tú llegas a tu vida ya cuando seas viejito y dices, no me arrepiento de nada, he aprendido todo, he hecho todo lo que tenía que hacer y las decisiones que yo tomé son las correctas, una persona que vino a aprender, hizo aprendizaje y llegó a la inteligencia. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es eso, la inteligencia es toma de decisiones. Bueno, este nos lo vamos a pasar, este también. Bueno, entonces ya habíamos hablado sobre conocimiento tácito y explícito. Recuerden el conocimiento explícito que es el conocimiento racional. Y es racional, ¿por qué? Porque se ha pasado se ha externalizado. ¿Sí? Cuando se externaliza, o se verbaliza, o se escribe, o se explicita de alguna forma, en un artículo, en un video, en un paper, de alguna forma. Y eso implica un proceso racional. ¿Sí? Se puede transmitir utilizando el lenguaje formal, sistémico, tiende a ser objetivo, hoy en día es digital. ¿Sí? Está estructurado, esquematizado y somos conscientes cuando lo ejecutamos. Y el conocimiento tácito es conocimiento personal. ¿Sí? Muchas veces ni usted sabe cómo explicar lo que sabe hacer. Le cuesta. A ver, ven, te lo explico. No, pero es que no es así. O las mujeres, que tenemos, por ejemplo, percepción de colores diferentes gamas. Decimos, yo quiero que me compres unos aretes color aguamarino, unos pendientes aguamarino. Pero no es aguamarino, el aguamarino que es clarito, que no sé qué. ¿Y por qué? Porque lo podemos percibir, ¿cierto? Muchas veces no se sabe cómo explicar eso, los colores, los sabores, el cómo hacer una comida. Suele ser difícil explicarlo con palabras, ¿sí? Entonces, este es un conocimiento que surge de la experiencia, que es difícil de formalizar o de comunicar, tiende a ser implícito, subjetivo, requiere de interpretación y deducción. Ahora mismo en Colombia estamos mucho por la moda de conocimientos ancestrales. ¿Sí? Entonces tenemos muchas comunidades indígenas de hace mucho tiempo que tienen un tipo de conocimiento que se conocen como conocimientos ancestrales y se requiere, o se quiere no perderlos. Por ejemplo, el idioma de ellos, los tipos de peinado, los tipos de comidas que realizan, tienen bebidas típicas tradicionales, autóctonas, que es un conocimiento que se tiende a perder pues por la modernidad, porque llegan las empresas, las grandes superficies, ¿cierto? Entonces, esos conocimientos tienden a perderse. Y bueno, hay muchísimos proyectos ahora y con plata pues del gobierno para que esos conocimientos que son tácitos de las personas, las parteras, o sea, en las regiones apartadas de Colombia donde no hay hospitales, se atienden los partos a parteras, ¿sí? Y saben desde su experiencia que el niño viene así, que viene así, o sea, una cosa, no se ve, sin un ecógrafo, sin los conocimientos pues, médicos requeridos. Pues requiere que ese conocimiento no se pierda, porque es el conocimiento que ha permitido a esa comunidad pues, que permanezca, que no muera, ¿cierto? Que siga persistiendo. Esto ese conocimiento permanece en un nivel inconsciente y muchas veces es intuitivo. Y usted sabe cómo hacer las cosas. Cuando se va a caer algo, usted mismo sabe que se va a caer y lo agarra. Pero nada le dijo, no, es de la experiencia, es que me ha pasado anteriormente. Y entonces ya sé cómo hacer.
¿cierto? Y se transmite con la observación y la imitación. Y nosotros podemos saber muchísimo más de lo que podemos expresar. A veces no nos alcanzan las palabras, no sabemos cómo expresar lo que ya sabemos, ¿sí? Entonces, eso es lo difícil. Ese conocimiento explícito, cuando ya llega a convertirse en un artículo, por ejemplo, para publicar en una tesis doctoral, implica que hay muchísimo conocimiento tácito debajo. O sea, cuando ustedes hacen un artículo, ese artículo es la punta de la iceberg, es la cereza del pastel, la guinda del pastel. Pero detrás de eso hay muchísimo de experiencia, ¿sí? Hay muchísimo del how know, del cómo se hace, de la intuición, de las experiencias, de las creencias inclusive. Porque cada uno de nosotros mira la vida de acuerdo a cómo nos la enseñaron de pequeño, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos nuestros conocimientos, esos conocimientos muchas veces vienen de nuestras raíces, de nuestros abuelos. ¿Cómo enseñaron a mi abuelo? ¿Cómo le enseñaron a mi mamá? ¿Y cómo me enseñaron a mí? Yo veo la vida de acuerdo con ese contexto en el que vengo. Y cada uno vamos a ver un problema desde múltiples vistas, desde múltiples miradas. ¿Por qué? Porque cada uno ve un problema desde su propia experiencia, ¿cierto? Entonces, lo que es para mí un problema, de pronto para otra persona puede que no sea un problema, y no hay problema. Es como cuando un enfermo llega a un hospital. Es diferente cómo mira a ese enfermo que un enfermero, que es la que lo tiene que atender, cuidar, limpiar, etc. A cómo lo mira el administrador del hospital. Es que esa persona me va a generar costos, me va a generar dónde lo voy a poner. A cómo lo mira el médico, que es el que tiene que recetar. Cada persona desde su experticia va a mirar un problema de una forma totalmente diferente, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a ver. ¿Por qué sujeta el volante de su auto de esa forma? Javi, ¿esos conocimientos tácitos? Pues. Tácito, muy bien. ¿Cómo se lava los dientes por la mañana? Tácito. ¿Por qué tú no viste manual de cómo lavarse? Sí. No, creo que no. De niño seguramente sí. Fueron a tu colegio a decirte que era importante. Algo de eso. Recuerda, ¿por qué está sujetando el libro de esa manera? Totalmente, ¿cierto? ¿Cómo se martilla un clavo? Nadie nos da un manual. El número telefónico. Irene, tu número de móvil. ¿Conocimiento tácito o explícito? ¿De memorizar? ¿Cuál es? ¿Qué tipo de conocimiento es? Tú sabes y conoces un número de móvil. Sí, Ese conocimiento que tú tienes es tácito o explícito. supongo que digamos. Explícito. Todos los números cuantitativos son explícitos. Ahí no hay nada de la experiencia. Es explícito, ¿cierto? La dirección, igual, explícita. ¿Cuál es la tarea principal que ustedes realizan actualmente? O sea, si yo le pregunto si yo te pregunto, ¿cuál es la actividad que desarrollas actualmente? ¿Qué haces? Vale. ¿Esa ya es explícita, ¿no? Financiación. Tiene parte principal, pero tiene parte básica de cómo tipo de Ahora te pregunto, ¿qué posición ocupas? Bueno, esto es claro que a nivel de beca, supongo, ¿no? ¿Qué posición te ocupas en el grupo de investigación? Yo, Toda razón, vale. Pues ese conocimiento es escrito, ¿vale? Siendo una organización, vamos a decir, bueno, ¿cuáles son, por ejemplo, en mi caso, cuáles son mis funciones? Bueno, yo soy profesora, coordino el área de gestión de las tecnologías y bueno, tengo todo eso que yo hago y que explicito que es lo que hago, el conocimiento explícito. Bueno,
¿Cómo atender una visita de un funcionario de Hacienda en una organización? ¿Qué tipo de conocimiento? ¿A quién manda allí para que atienda al funcionario de Hacienda en una empresa? Al economista. ¿El economista tiene conocimiento? Explícito. ¿Y requeriría algún tipo de conocimiento tácito? El economista tiene que ser una persona muy agradable, que se crea mucho, tal vez la niña bonita en la empresa, que tenga los conocimientos y lleve los libros, ¿cierto? Pero tiene que haber algo ahí, que no se le puede caer mal. ¿Cómo vender un producto nuevo? Y esto de cómo vender un producto también va cuando ustedes hacen una ponencia en un evento. Y ustedes tienen todo el conocimiento explícito, ¿sí? Pero el conocimiento tácito de cómo hablar, de la seguridad, del expresarse en público, juega un papel fundamental. Cuando ustedes estén haciendo su defensa de tesis doctoral, el que más conocimiento tiene del tema que usted está exponiendo, ¿quién es? Usted mismo. Ni nadie del tribunal lo va a saber más que yo. Nadie. Porque si alguien del tribunal de ese tema sabe más que usted, ¿qué pasa? Ahí no hay tesis doctoral. Se supone que en la tesis doctoral nosotros corremos el conocimiento, un conocimiento que no está generado. Entonces nadie lo puede saber más que yo. Y si yo sé de lo que estoy hablando, también sé qué fallos tiene mi investigación, ¿cierto? Yo soy el que sé. ¿Cómo lo he hecho? Cuando ustedes están haciendo su defensa de tesis doctoral, están vendiendo un producto. ¿Sí? Entonces depende muchísimo de su seguridad, del marketing que le hagan. Me acuerdo de mi tesis doctoral, la presentación era verde, yo estaba vestida de verde, la carátula de la tesis era verde, sí, en esa época era así. Era verde, o sea, todo tenía el mismo estilo, era marketing. Hasta la presentación fue en Macromedia, claro, es puro marketing. Obviamente, yo sabía dónde fallaba mi investigación. Todas las investigaciones tienen fallos. Pero pues uno tiene que decir, bueno, hago hasta aquí y lo demás, pues que suene bonito, lo pondré como trabajo futuro para el postdoc. Ya si eso, luego abordaré esos problemas, pero hasta aquí. Entonces uno es el que más sabe. Realmente eso, cuando uno vende, cuando uno hace su exposición doctoral o vamos a un evento, estamos vendiendo conocimiento, vendiendo eso que sabemos hacer. El modelo, el método, los filtros, bueno, todo eso se vende. Entonces, en esos eventos es muy importante porque en esos eventos muchas veces hay profesores de otras universidades y entonces hay que parecer interesante para hacer contacto, ¿cierto? Y que cuando terminen su beca puedan aplicar una postdoc en otra universidad. Entonces, es muy importante vender ese conocimiento. ¿Cómo salir del trabajo de oficina sin pedirle permiso? ¿Qué tipo de conocimiento se requiere? Sí, que me voy por un café, ahora vengo. Bueno, ahora sí vamos al taller. Sí, es que el conocimiento no da que nos dicen que el conocimiento tácito se vuelve explícito y el explícito en tácito, eso se le llama la circular o el ciclo de la espiral del conocimiento, que nos da de mucho. ¿Dónde están los procesos de socialización, internalización y combinación? Entonces, cuando se produce esa espiral del conocimiento, la empresa puede transformar su conocimiento tácito en explícito y explícito en tácito. Y eso hace que haya transferencia de conocimiento, y sin transferencia de conocimiento, la empresa aprende. ¿Sí? Bueno, pues voy a repartir estas hojitas. ¿Sí? La idea es la
Sí, quiero ya voy a explicar eso. ¿Sabes? A ver, ya hablamos de Es el video que voy a presentar aquí para que está viendo que la idea de lo que estoy intentando enviarle el archivo al WhatsApp para poderlo proyectar así, ¿vale? Bueno, va lo diciendo. Yo creo que miren. Puede enviar tipo por el link que tuviste que ya la puedo mandar a darse una hora o así. Carga. Eso es. Fíjate que tienen allí. Ya. En base a la web.
El tiempo. Vale, perfecto. Bueno, bueno, esto es dentro de las herramientas de gestión del conocimiento a nivel organizacional, las páginas de conocimiento pues son las más sencillas de realizar en una empresa. Básicamente en una página de conocimiento, cuando una organización tiene páginas de conocimiento de sus colaboradores, no solamente está la información explícita que el trabajador entrega. Entonces, cuando van a una empresa dicen, yo soy ingeniero informático y tengo un máster en, y tengo un doctorado en, y tengo experiencia en, y adjuntan sus certificados y ya está. En las páginas de conocimiento, además de ese conocimiento explícito, se incorpora ese conocimiento tácito de sus habilidades blandas. Es decir, se me da muy bien tocar el piano. Soy bailarina profesional. Soy excelente cocinero. Me encanta la salsa. Soy dramaturgo. Bueno, en fin, un montón de cosas de experiencia que tienen ustedes que cuando se hacen proyectos de innovación en las empresas son súper útiles, ¿sí? Porque cuando se hacen proyectos de innovación, por lo general revisamos ese conocimiento tácito. Porque cuando existe un problema o un producto o un servicio y lo queremos vender de forma diferente y llegar al consumidor final, necesitamos saber esas otras experticias que tienen nuestros empleados. Entonces, de pronto necesitamos hacer una campaña de marketing y en la campaña de marketing la persona que sabe tocar el piano o el que sabe recitar, bueno, que tenga otras virtudes, podrá ayudarnos más a desarrollar la campaña, ¿sí? Porque conoce el producto, conoce el proceso y aparte tiene otro conocimiento que puede ser de agrado de interés al público. Entonces, en esa página de conocimiento, acá hay pues, obviamente, el primero es cuál es el cargo, la función al que ustedes aspiren. En este caso, pues, no es el que todavía no son las organizaciones. Pueden dejar ese espacio en blanco porque no tienen un cargo especial, pero si quieren, pueden hacer el cargo que tienen ahora mismo, como investigador, predoctoral de la universidad, en fin. Ese cargo, y está más abajo, es un espíritu, es solamente pues para categorizar y empezar pues, la base de datos, ¿no? Luego aparece el conocimiento explícito, teléfono móvil, imagen,
no es necesario que coloquen el real que ustedes quieren. Y luego aquí ya vienen los estudios formales. Este conocimiento sigue siendo explícito, ¿sí? ¿Qué soy yo? Bueno, este es un ejemplo de un estudiante que estaba haciendo también doctorado, que era administradora de empresas, con especialista en gerencia de servicios sociales, candidata a magister en administración, ¿sí? Entonces, allí ustedes serían candidatos a doctor en doctorado. Ahora, tenemos el conocimiento relacionado con el trabajo. Sí, tengo un línea de profesionalización. Ah, sí. Vale, vale. Gracias. Bueno, entonces sigue con profesionalización, ¿cierto? Conocimiento relacionado con el trabajo. Sí. Ah, sí. ¿Cuál es el conocimiento relacionado con el trabajo? Que es mi médula. ¿Qué consideran ustedes que es médula? Por ejemplo, si hay una casa en una universidad que requiere mucha informática, con conocimiento del modelo y del conocimiento lo que tú estás trabajando. Investigación de conocimiento. Investigación. Investigación. De investigación. ¿Sí? Entonces se requiere un informático con experiencia en modelos de expresión de conocimiento. Entonces el conocimiento medular es que requiero algo específico en este. El conocimiento medular de ustedes es esa experticia que están generando que ustedes doctoran. Entonces en el tuyo modelos en el tuyo modelos de ese es el conocimiento medular. Entonces, ¿qué dominio de conocimiento tengo yo en ese momento en el bebé? ¿Sí? ¿Cuál es el que podría yo requerir cuando llegue a la empresa? Ese conocimiento. ¿Cuál es la brecha que existe entre ese conocimiento que se requiere y el que yo tengo? Eso lo hacemos de forma numérica. Entonces, el conocimiento que se requiere generalmente es el mayor, o sea, 5 o 10. Entonces, actualmente yo considero que está el 100%. Yo considero que el nivel que se me encuentra sería un nivel de 50%. Ya voy a 80%. Ya estoy mejor dicho. ¿Sí? Entonces, la brecha es la diferencia. ¿Cuánto me falta? Pues me faltan 20 minutos para poder hacer esta reconocimiento. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, en este formato tenemos dominio del conocimiento. Entonces, esta persona de dominio del conocimiento en gestión de cambio organizacional, por ejemplo, la empresa requiere un 5. Ella dice, bueno, yo disponible tengo un 4. Y hay un 10% que requiere mejor, ¿cierto? Ese uno es lo que restar, ¿no? 5 menos puede operar. Entonces, ¿cuáles son las acciones concretas que debería yo realizar para llegar a obtener el conocimiento medular completo? En ese caso, realizar lecturas sobre el tema, buscar certificación de modelo de cambio, en fin. Entonces, es como que ustedes hagan un autodiagnóstico de saber que saben dónde está parado actualmente usted en su vida y sus temas, ¿cierto? Y saber lo que le hace falta para llegar a donde usted quiere llegar, ¿sí? Entonces, ustedes en su vida, ¿y qué quieren ser expertos? Porque en el que quieran ser expertos, después cuando salgan a trabajar, van a empezar a oscurecer el conocimiento que ustedes tienen en lo que son expertos, ¿cierto? Porque si no, empezamos a buscar donde salga, ¿cierto? Deja un trabajo para que lo que ellos buscan, eso me transformaré. Pero la idea es que, por ejemplo, en mi caso, mi expertise era la analítica de datos. No importaba, pues, el año, tiene muchos años.
Entonces, se dio la plaza y era la administración. Y yo soy ingeniera electrónica, máster en multimedia y comunicaciones, y doctorado en ingeniería de computadoras. Y mi plaza estaba en administración. Pero mi experticia era de la verdad. Y en administración, en la facultad de administración, se requería un experto en analítica. Entonces, no importaba el área, no sale la clase de ingeniería, no importa que es una administración, estoy muy bien. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ustedes tienen que identificar hacia dónde quieren apuntar, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces en la vida vamos ocupados, van llevando, y cuando un barco no tiene vela, no tiene, hace cualquier viento es bueno. Si un barco no tiene vela, cualquier viento es bueno, ¿cierto? Pero cuando ustedes le ponen una vela, significa hacia dónde quiero ir, y apuntan hacia esa dirección, entonces van a estar encaminados su vida a un rumbo concreto. ¿Dónde quieren llegar? Entonces, ustedes en qué quieren tener la experticia de conocimiento, ¿sí? Y de esa experticia a la que quieren llegar a tener, ¿en dónde van? Ese es el disponible, ¿sí? ¿Y qué les hace falta? Esa es la brecha. Y para llegar a donde quieren llegar, ¿cuáles son las acciones que requieren hacer? ¿Sí? Bueno, entonces, ese conocimiento medular puede ser varios. Puede ser varios. O sea, puede ser, yo quiero ser experta en América de España. Y él manda todavía. Y también quisiera tener un dominio de otro idioma. Hoy en día me interesa aprender chino y el mandarín romano. Entonces, ¿dónde quiero estar? ¿Sí? Bueno, en la parte gerencial, ¿sí? Si de pronto ustedes llegan a una empresa y pueden empezar a escalar. Puede que no se quede solamente la parte de aquí, esa es parte operativa. La parte gerencial implica estrategia, implica logística. ¿Por qué? Porque implica toma de decisiones, ¿sí? Respecto a la parte gerencial, ¿cuál es su nivel de conocimiento? Entonces, mira, que este es el ejemplo. El ejemplo dice, la chica sabe de estrategia, sabe de logística y aparte sabe de finanzas y ella considera que su combinación es calidad. ¿Sí? Entonces, bien. En la parte a nivel organizacional, ¿cómo estoy yo en cultura organizacional? ¿Cómo me desenvuelvo a nivel social? Si me relaciono bien con mis compañeros, si soy amable, si soy empático. A nivel de presupuesto, de contratación de indicadores, tengo que conseguir eso. A nivel relacional, esto es importante, el capital relacional es cómo estoy de relaciones, que también es muy importante. ¿Quiénes son mis amigos? Desde los amigos de que trabajan en una empresa local, que me pueda dar después, con el que pueda haber relación, base contactos, ¿sí? Ese es el capital relacional. Para una organización, el capital relacional es fundamental. Por ejemplo, la Universidad de Granada. ¿Ustedes creen que como organización la Universidad de Granada tiene un capital relacional importante? Sí, la mayoría de las universidades. Y no es porque Granada es muy bonita. O sea, la oficina de relaciones internacionales tiene que estar haciendo bien el trabajo. Porque hay muchos investigadores, muchos expertos para... Hoy justo hay una noticia y tiene, creo yo, que ver con la relación. La noticia de dar... ¿Por qué tiene que ver con la capital de la sociedad? La rechazada. Sí, sí, sí. ¿Por qué tendrá que ver con capital de la sociedad?
Sí. por y ese ámbito hace la diferencia. ¿Sí? El de eso es así. ¿Sí? Aparte, pues, de todo el trabajo que tiene que haber, de hacer el informe, de la presentación, de las estadísticas, de todo lo que tiene que hacer tanto con el tema de inteligencia artificial. Todo eso es existe. ¿Sí? Entonces, cuando se me dice que la relación con entonces, ¿cómo es que ustedes de mí? Bueno, sobre el origen, yo creo que la consideración puede ser alta en estas oportunidades tecnológicas. Más un poco de negocio, de información y comunicación. El tema experto, ¿cierto? En que eso, experto, o sea, experto concretamente en el modelo, en minería de datos, manejo de software, y luego la experiencia. Bueno. Otro conocimiento no relacionado con el trabajo. Todo esto es conocimiento tácito. ¿Sí? Toda esta persona es buena nadadora, le gusta el cine y bueno, le gusta la conversación. Entonces, ese conocimiento que ustedes cuál es su hobby, qué les gusta hacer. Y eso es muy importante para las personas. ¿Sí? Autoaprendizaje. De producción con un curso de guitarra en 2 semanas, aprender a programar en 2 semanas. Y ya. ¿Sí? Es un ejercicio, yo creo que si quiero ver cómo vamos el tiempo, si quieren, sí, lo realizamos independientemente de que seamos nuestro cafecito y mañana sí, y bueno, ¿qué haríamos con ustedes si hacemos un organismo interdisciplinario? Listo, muchachos. Tenemos 2 sesiones más sobre innovación, ¿sí? Creatividad. Y la otra sería orientada hacia el análisis de ustedes han presentado una herramienta que se llama Creative Science, sobre la red de la ciencia. Una herramienta donde podemos ingresar una base de datos y nos permite identificar cuáles son los artículos raíz, los artículos tronco, las ramas y las. Los artículos raíz son los que se considera que dan inicio a como las empresas. Luego siguen los troncos, que son ya esos hilos que han trabajado en un tema por utilizar computaciones de artículos. Luego están las ramas, que es un poco la investigación que se han creado a raíz de ese conocimiento tronco. Y luego las hojitas, que es lo que el marco teórico denomina estado del arte. El estado del arte es que se ha hecho, que se ha aplicado en la empresa, en las organizaciones, diferentes instituciones sobre ese modelo o ese algoritmo o lo que ustedes dicen. De dónde se trata. Todos ustedes tienen acceso a websites y a software. Ustedes tienen la web. Antes de que se vayan, les pido un favor. Vale, voy a hacer un segundo para la grabación. Para